Hola, si quieres pasar un buen rato escuchando a personas que le aportan algo positivo al cantón de Montes de Oca, este podcast es para ti. Escuchando Tertuleando en Comunidad, un trabajo del TCU reconociendo el entorno de la UCR. Hola, espero que estén muy bien, que tengan un lindo día, una buena tarde o una buena noche. Les damos la bienvenida al podcast Tertuleando en Comunidad, un proyecto del TCU reconociendo el entorno del Cantón de Montes de Oca. En este segundo episodio de la tercera temporada tenemos de invitado a Roberto Guzmán, que es representante y cofundador del grupo de Chipicletas, a quien le voy a dar la bienvenida para que se presente. Hola Silvia, un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos una tarde que se acaba el aguacero y ahora listos y listas para continuar con la conversación. Muchísimas gracias por este ratito para tertuliar sobre un tema que en los últimos años pues ha tomado mucha relevancia en el país, ¿verdad? El cual es la búsqueda de nuevos medios para trasladarnos, no solo por las dificultades de tiempo, por las presas, que cada vez hay más carros en las calles, sino también surge como un tema de responsabilidad ambiental, ¿verdad? Entonces, para iniciar quisiéramos que le contáramos a las personas aspectos generales sobre Chipicletas, ¿verdad? ¿Qué es Chipicletas? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Y cuántas personas son las que conforman el grupo? Ok, bueno, sí, para comentarte un poco, en 2010 es que comenzamos con esta idea de Chipicletas. Éramos 3 personas en este momento y a través del tiempo hemos sido diferentes personas, en realidad, quienes hemos estado a través del proyecto. Comenzamos con la intención original en 2010, cuando se hablaba muchísimo sobre el tema de ser carbono neutrales para este año, justamente para el 2021, meta que ahí se ha ido aplazando y se ha ido pasando cada vez para más lejos. En ese momento veíamos cómo habían varias iniciativas, especialmente de gobierno y de empresas grandes para reducir emisiones, pero no veíamos mucho cómo se podía involucrar a la población, a la sociedad civil. Así que comenzamos a buscar la manera en la cual como personas podríamos nosotros apoyar la meta, y en ese momento nos enfocamos en San José por ser no solamente la capital, sino por ser un espacio, cuando hablamos del centro, durante el día muy activo, porque hay mucho comercio, mucho traslado de personas, y durante la noche se convierte en un espacio vacío. Así que comenzamos a ver cómo podemos hacer para atraer a las personas al centro, ya sea caminando o andando en bicicleta, y con eso fue que comenzamos justamente realizando actividades a pie, actividades en bicicleta, y bueno, hasta la fecha. Perfecto. ¿Y qué proyectos y actividades ha realizado Chipicletas durante estos años que tiene y cómo se han tenido que reinventar por la pandemia, ¿verdad? Porque claramente el tema de movilidad también fue afectado por la pandemia, y aunque andemos en bicicleta, también nos vimos afectados. Uh-huh. Correcto, pues bueno, han sido diferentes las actividades que hemos hecho. Desde un puro inicio teníamos 2 eventos en particular. Teníamos un recorrido a pie nocturno, en el cual visitamos diferentes puntos del centro con la intención de, bueno, atraer a la gente al centro de noche, que generalmente es cuando a mí la gente sale, en la cual compartíamos sobre historias, sobre datos curiosos del centro, ¿verdad? Y diferentes personajes. Eso junto con actividades también en bicicleta. Entonces comenzamos a hacer recorridos nocturnos en bicicleta. Al inicio eran actividades en las cuales participaban muy pocas personas, al igual que a pie, y poco a poco, pues bueno, fueron creciendo, y bueno, se han tratado de mantener hasta el 2020 inicios, por lo general, la mayoría por lo menos. También hemos llevado a cabo bailes en el espacio público que le llamábamos retretas, donde había música en vivo, en el Parque Morazán, por ejemplo, en la Plaza de la Democracia también lo llevamos a cabo, y en la Antigua Aduana. Y bueno, y era la intención de atraer a la gente a apropiarse del espacio público, y era parte del objetivo de esta actividad de la retreta. Cuando llegó el 2020, después de marzo, pues comenzamos a detener eventos, ¿verdad? Dejamos de hacer actividades del todo y comenzamos más bien con actividades virtuales. Entonces hacíamos recorridos virtuales por diferentes temas en el centro histórico, en Amón, en Otoya. Habían algunos que nos enfocábamos en personajes o en espacios muy concretos. Eso durante el 2020, y ya este año, de enero, comenzamos poco a poco a retomar las caminatas. Desde enero y hasta la fecha hemos tenido actividades, incluso la más reciente fue el viernes pasado, y la intención es continuar con las actividades a pie. En bicicleta hemos estado llevando a cabo actividades, pero para grupos muy pequeños,
todavía no hemos retomado este tipo de eventos y bueno, ya los bailes pues sí van a tener que esperar por mucho más tiempo porque sí eran actividades muy grandes con varios cientos de personas. Sí, y mencionas un aspecto que es muy importante, que es la apropiación del espacio, ¿verdad? San José se ha considerado desde hace muchos años, y no es que casi desde siempre, como una ciudad de tránsito, ¿verdad? Todas las terminales de autobuses son en San José, las que están en el oeste, las que están en el este, las personas que tienen que atravesar toda la avenida central, y no se ha como preocupado por realizar actividades culturales, ¿verdad? Como por ejemplo estas caminatas que San José tiene mucha historia que contar y muchísimos de nosotros desconocemos casas históricas, aspectos que son importantes que nosotros como costarricenses pues deberíamos de conocer, ¿verdad? Más ahorita que estamos en ayudan a eso. Y también que se ha tenido la idea de que las bicicletas es solo como para recreación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo por medio también de este medio nos podemos apropiar de un espacio que históricamente no ha sido concebido para que sea un centro de atracción, sino una ciudad de paso, ¿verdad? Y cómo integrar las bicicletas a ese espacio. Correcto. Sí, eso, bueno, desafortunadamente es algo que ha sucedido a través del tiempo, especialmente cuando hablamos del centro, ¿verdad? Los 4 distritos se componen el centro, que durante el día son muy activos, pero bueno, llega la noche y más bien la gente casi que sale huyendo, y es algo que se ha marcado mucho más en este periodo de pandemia, donde incluso la actividad comercial y los traslados pues se han reducido, y con eso pues también la cantidad de personas en el centro pues poco a poco también se ha reducido un poco, y es parte de la idea, ¿verdad? Es importante. Cuando un espacio está vacío, pues en realidad nunca va a estar vacío, siempre algún grupo lo va a tomar, así que bueno, es importante promover a la misma ciudadanía que se apropie de los espacios, ¿verdad? Que tome el espacio de una manera positiva, como un elemento para generar convivencia, y bueno, y al final de cuentas la convivencia que, como lo hablaba por ahí un señor en Colombia, es el opuesto a la inseguridad, no la seguridad, sino que la convivencia. Entonces la inseguridad se combate con la convivencia, y es algo muy importante, que se puede llevar a cabo en el espacio físico, y también, bueno, es algo que se realiza en el transporte público, que también es muy importante. Sí, es que también en los últimos años pues se ha saturado tanto transporte público como el transporte privado. Las personas cada vez tienen acceso y más facilidades a comprar un carro, a comprar una moto o pagar estas plataformas o taxis para trasladarse. Y eso nos ha llevado también a reinventarnos y a buscar nuevas formas de movilidad eficiente. Entonces, ¿qué opina el grupo de Chepecleta sobre estas formas de movilidad eficiente y a la vez que sean amigables con el ambiente? Bueno, pues definitivamente hacia eso deberíamos apuntar, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que en realidad se trata no de un solo medio de transporte, sino de una integración al final de cuentas. No se puede tal vez pretender que todo el mundo viaje 20 kilómetros al día en la bici, pero sí que sea parte de ese sistema, ¿verdad? De traslados, que puede llevar una parte de transporte público, llámese bus o tren, una parte puede ser a pie y una parte puede ser en bicicleta, por ejemplo, ¿verdad? Así que bueno, es importante también, cuando hablamos de transporte público en general y de traslados, considerar el momento en el cual no estamos dentro de la unidad, ya sea autobús o de tren, ¿verdad? Ya que las personas tienen que caminar o pueden también utilizar la bicicleta, entonces qué importante es enfocarse en ese trayecto previo o posterior al autobús, previo o posterior a la bicicleta, que sea un espacio accesible, ¿verdad? Sin importar el tipo de discapacidad o género, que sea cómodo, que sea limpio, que sea seguro, es muy importante. Todo eso es muy importante a la hora de promover que las personas utilicen medios de transporte distintos al automóvil, ¿verdad? Que son medios de transporte privados. Y bueno, que sí, definitivamente, además de ser privados, tiene un montón de problemas, ¿verdad? El tema de la contaminación, que ahorita se está incluso cambiando a los sistemas eléctricos, pero aún así el carro eléctrico de gasolina sigue siendo un carro, sigue ocupando espacio, sigue siendo presa y sigue matando gente, ¿verdad? Entonces, más allá de pensar en que todos los carros ahora sean eléctricos, creo que sería importante, lo cual, bueno, por lo menos nos ahorra un problema, que es el tema de la contaminación. Es importante más bien buscar la manera en la cual las personas dependan cada vez menos del carro en particular, ¿verdad? Y que comencemos a buscar maneras más eficientes, más sostenibles de viajar. Y bueno, eso también tiene que ver mucho con la manera en la que vivimos, ¿verdad? Porque si pensamos en vivir, no sé, cada vez más lejos de San José, más cerca de la costa, pero seguimos trabajando cerca de San José, pues eso tampoco es sostenible, ¿verdad? Entonces el tema de la sostenibilidad en el transporte
no solamente va en la manera en la que nos movilizamos, sino también en dónde vivimos y hacia dónde nos desplazamos diariamente. Sí, eso que decís es súper cierto. Gente que vive en Cartago, Heredia, Alajuela, y tiene que desplazarse totalmente opuesto a su zona de residencia, ¿verdad? Entonces, son varias cosas que tienen que ir pues de la mano. ¿Y qué propuestas trabajarían para fomentar el uso de transportes alternativos? Yo sé que cuesta a veces un poquito porque si tenemos carro, tenemos alguna facilidad, cuando estamos totalmente cómodos nos cuesta, ¿verdad?, hacer ese cambio. Pero hemos visto, digamos, en grandes ciudades del mundo donde existen grandes parqueos, dejas el carro ahí y tomas un tren o te vas en una bicicleta que te prestan y te trasladas al trabajo. Y también como hay a veces hasta ciertas recompensas, si podemos decirlo así, en los trabajos, de que si llegas en un medio alternativo, no sé, te dan un tiempo más o te dan algún tipo de recompensa, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar propuestas que también sean accesibles pues, en nuestro país? Uh-huh. Bueno, son muchas, ¿verdad? Y en realidad no hay una sola, ¿verdad? Se trata como de una sumatoria no sé, propuestas que podrían de alguna manera al final de cuentas promover que las personas quieran dejar su vehículo en el caso de que queramos eso, ¿verdad? Que las personas dejen el carro o que dejen de pensar en adquirir un carro, ¿verdad? Porque muchas veces un problema es que las personas están deseando empezar a trabajar y lo primero, la meta es siempre comprar un carro, ¿verdad? Bueno, para empezar creo que hay que dejar de lado como esa idea de que prácticamente el éxito es tener un carro, ¿verdad? Eso por un lado, pero creo, y lo he notado en general, no en todo el mundo, pero creo que es algo que de alguna manera comienza a cambiar, ¿verdad? Yo comienzo a ver cada vez más personas que más bien se sienten muy satisfechas de no tener que utilizar un vehículo, ¿verdad? Un carro para poder llevar a cabo su vida, ¿verdad? Y es importante también notar que el carro siempre se nos ha vendido como un símbolo de libertad y no quiero decir que es que el carro esté mal, o sea, el carro nos puede definitivamente ser muy útil en diferentes situaciones, ¿verdad? El problema es que a veces creo que abusamos de alguna manera o consideramos que el carro nos da libertad siempre y más bien creo que la libertad es no depender de un carro y eso poco a poco algunas personas lo van entendiendo. También es importante que la gente, dichosamente cada vez estamos más expuestos a diferentes, bueno, gracias a las redes sociales, a diferentes realidades, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de cómo muchas ciudades están cambiando esa visión y las personas que viven en estas ciudades están cambiando. Entonces, bueno, entre ellas tenemos, bueno, nos ayuda muchísimo las redes sociales y encontrar personas, ¿verdad?, que tengan influencia y que puedan ayudar a, de alguna manera, a cambiar esta idea, ¿verdad? De que yo soy alguien hasta que tengo un carro, ¿verdad? Creo que eso debemos de comenzar a desecharlo, porque eso no debería ser así. Hay cosas más importantes definitivamente. Por otro lado, bueno, pues es importante, si queremos que las personas utilicen ya sea la bici, más el transporte público, pues tenemos que hacerlos atractivos y que las personas se sientan seguras, ¿verdad? En este momento es cierto que falta muchísimos incentivos para que la gente ande en bicicleta. Dichosamente se comienzan a ver también algunos avances. Empiezan a verse por ahí los primeros carriles exclusivos para personas que viajan en bicicleta, ya no solamente en San José, ya lo vemos en algunos municipios, ¿verdad? Como Montes de Oca, incluso justamente hace un rato hablaba con unos amigos que están involucrados en un proyecto que lo que busca es una red de ciclovías entre Montes de Oca y Curridabat, lo cual es muy positivo, y es que hablamos de redes, ¿verdad? Nada ganamos con un solo carril, ¿verdad? Necesitamos una red que interconecte diferentes zonas. Eso por un lado. Entonces estamos hablando de infraestructura. En el caso de la bici, pues infraestructura ciclista. Ya dichosamente, pues bueno, hay una ley al menos, una ley que de alguna manera promueve y genera una mayor seguridad para las personas que viajan en bicicleta, pero igual la ley no funciona si nada más está escrita, hay que implementarla, incluso pues ya también hay un reglamento que por ahí viene. Entonces, bueno, vemos ciertos avances, pero eso tiene que verse también acompañado de otras cosas, ¿verdad? A nivel de gobierno, pues es un poco lo que hablamos, a nivel de empresa privada, un poco lo que también mencionabas, es importante que las empresas de alguna manera promuevan entre las personas que trabajan, ¿verdad? Dentro de las empresas, esto, ¿verdad? Espacios donde puedan, por ejemplo, llegar y dejar sus bicicletas de una manera segura, ojalá un espacio donde la gente pueda pues cambiarse, pueda bañarse, eso es muy importante, dar incentivos como que por ejemplo si vos viajas en bici, que te den un periodo de tiempo para irte más temprano, por ejemplo, o que se te dé un día de vacaciones adicional al año, o cuidado si no al mes, ¿verdad? Incentivos que de alguna manera favorezcan que las personas lo consideren y al final de cuentas las empresas pues también se ven beneficiadas porque, bueno, por un lado es mucho más eficiente en espacio
tener bicicletas o personas que llegan en bus o caminando que personas que llegan en carro, ¿verdad? Porque es muy caro poder tener un estacionamiento para cada persona que trabaja en tu empresa, pero es muchísimo más sencillo darles un espacio donde puedan estacionar bicis o bueno, o mejor aún, personas que no utilicen, que lleguen caminando, que lleguen en transporte público. Entonces, al final de cuentas, a la empresa le sirve por ese lado a nivel físico y de inversión, le sirve porque también van a ser personas menos sedentarias, personas entonces más saludables y muchas veces más motivadas, ¿verdad? Porque también están viendo cómo la empresa está favoreciendo un estilo de vida saludable a estas personas. Entonces, bueno, ya hablamos de empresa, también ya hablamos un poco de gobierno y bueno, y al final de cuentas nunca está de más el tema de las campañas, ¿verdad? Y que eso habría que llevar a cabo un diseño muy, muy específico, ¿verdad? Para promover que las personas se quieran atrever, uno, por un lado, para dar a conocer las novedades que existen en el tema de infraestructura, para ser además cada vez impulsar más o bueno, hablar más, lo que para algunas personas puede ser obvio, para otras no, todos los beneficios que tienen, ¿verdad? El hecho de no utilizar el carro y bueno, y seguir justamente impulsando pues que haya mejor infraestructura y bueno, que la ley se aplique y que las personas de alguna manera puedan sentirse cada vez más seguras y más cómodas viajando en su bicicleta. Eso cuando hablamos de la bici. Cuando hablamos también del transporte público, pues tiene que ir acompañado de espacios más seguros para caminar, espacios inclusivos, ¿verdad? Porque desafortunadamente no es en todos los lugares donde las aceras están realmente diseñadas para personas con discapacidad, para personas que viajan con niñas o con niños, ¿verdad? El tema de la sombra pues es muy importante. O sea, hay mucho de lo que podríamos hablar que podría ser muchísimo más seguro y más agradable el hecho de que las personas puedan trasladarse caminando, y creo que también hay que enfocarse muchísimo en las personas que caminan o en peatones, ¿verdad? Para que sea cada vez lo que debería ser, ¿verdad? El peatón se dice que debería ser el rey de la pirámide y creo que cada vez hacia allá debe ir un poco el diseño de los espacios, ¿verdad? Y cada vez con menor prioridad para el automóvil. El problema es que ahorita es un poquito al revés, como se están haciendo las inversiones y cómo se está promoviendo, al final de cuentas. Sí, porque muchas veces medimos el progreso en más carreteras. En carreteras no de 2 carriles, sino de 6, ¿verdad? Entonces se nos olvida exactamente eso que mencionas, que es la pirámide, donde los peatones son pues quienes tienen que tener la prioridad. Y esa a veces es algo tan sencillo como cuando hay personas que respetan un paso peatonal, que no importa que aunque no haya un semáforo, pero aunque esté la demarcación, las personas no lo respetan. Los carros claramente sobrepasan el límite de velocidad, así también cuando hay cerca de las escuelas y todo eso. Y como lo decís, es un trabajo integrado, que no va solamente de responsabilidad solo de gobierno, sino que hay que crear muchas alianzas. Y estas alianzas que decías, creo que son muy importantes para cada vez crear más ciclovías, ¿verdad? Yo me imagino un Costa Rica con ciclovías en todos los cantones, ¿verdad? Que se conecten, que entre sí mismos y conociendo que la movilidad de las personas pues es muy, muy dinámica y muy, muy cambiante. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que cada vez hayan más ciclovías, ¿verdad? Aparte de las alianzas, y también crear una concientización al respecto del ciclista? Bueno, como todo, ¿verdad? Se necesita, por un lado, bueno, como ha ido sucediendo ahora, ¿verdad? Hay personas o grupos que lo han estado impulsando. Bueno, por otro lado es importante considerar que no solamente se trata de hacer ciclovías, ¿verdad? Las ciclovías funcionan en ciertas zonas, ¿verdad? Donde las diferencias de velocidad son muy amplias. También, al final de cuentas, las ciudades deberían de tener límites de velocidad bastante bajos, ¿verdad? Muy distinto a lo que pasa ahora en una ciudad donde los límites de velocidad son de 20 kilómetros o de 30 a lo mucho, pues es completamente compatible con personas que andan en bicicleta. Entonces no se necesita una ciclovía en esos espacios. Entonces, bueno, pues también es importante ampliar un poquito toda esa visión, ¿verdad? De reducir velocidades y al final de cuentas la reducción de velocidades es más compatible con personas que caminan, con personas que andan en bicicleta, y es importante que las mismas personas sean conscientes de la importancia de eso, ¿verdad? Al final de cuentas esto es algo que beneficia a la mayoría. La mayoría de la población no tiene carro y la mayoría de la población también a veces tiene que darse cuenta, porque como lo decías vos, vemos como símbolo de progreso el hecho de que tengamos un viaducto de 4 pisos, ¿verdad? Pero puede que las mismas personas aplauden eso, pero ni siquiera utilizan un carro, ¿verdad? Entonces, qué importante es comenzar a ver que más bien el desarrollo no es eso necesariamente. Hay muchas ciudades en el mundo que más bien han comenzado a derribar autopistas, lo cual es muy curioso, es exactamente lo opuesto a lo que estamos viendo acá.
Aquí construimos autopistas como los años 50 o 60 y en otros países se están dando cuenta del daño que más bien le hicieron a muchas ciudades. Entonces, pues bueno, es importante de alguna manera concientizar a la población, ¿verdad? Sobre la importancia de esto, ¿verdad? Darse cuenta que no necesariamente mayores, además que 10 carriles van a hacer que el tráfico se reduzca, porque eso es otro tema. La gente piensa que mayor número de carriles, menos presas, al final de cuentas puedes hacer 10.000 carriles y al final de cuentas se van a llenar, ¿verdad? Tarde o temprano. Entonces la solución no es hacer más carriles, la solución es más bien buscarle alternativas a las personas. Por un lado es importante pues generar conciencia en la gente, generar conciencia en gobierno, que a veces cuesta muchísimo, ¿verdad? Creo que a nivel del MOP siguen pensando de una manera un poquito, ¿verdad?, que quedó atrás, que es eso, seguir ampliando carreteras, seguir pensando que las bicicletas son casi que para el fin de semana. Y bueno, y el problema es que muchas veces a las personas que caminan ni siquiera se les toma en cuenta, ¿verdad? O sea, a mí me sorprende cómo a veces caminando por zonas muy céntricas es que ni siquiera existe una acera, no digamos una acera buena o mala, la verdad es que a veces ni siquiera existe y nadie se queja de eso. Entonces, bueno, hay que hacer conciencia sobre la importancia de empezar por las personas usuarias más vulnerables y bueno, irles creando cada vez mayores facilidades, mayores espacios para que al final de cuentas tengan más opciones y ojalá la última opción sea utilizar el automóvil, pero es una mezcla al final de cuentas, concientizar a la población, hay que impulsar a que el gobierno genere cambios, a que bueno, está también el sector académico, que es muy importante, que por ahí ponga su granito de arena, y las empresas, como lo hablábamos antes, al final de cuentas es un trabajo en equipo y no se puede hacer si no están todas las partes de alguna manera sobre la misma página. Sí, parte de las alianzas también es pues trabajar con los gobiernos locales, que a veces es un poco más accesible que pensar en trabajar directamente con gobierno, ¿verdad? ¿Qué trabajos ha realizado Chipicletas con los gobiernos locales y si ha realizado alguno en específico con la Municipalidad de Montes de Oca? Bueno, con gobiernos locales hemos participado en eventos puntuales, por ejemplo, hemos trabajado con la Municipalidad de Belén, en una serie de eventos, con ellos hemos llevado a cabo recorridos por el cantón y también clases de manejo de bicicleta para niños y para adultos. Con Curridabat lo hemos hecho también, con San José lo hemos hecho, con Montes de Oca hemos participado tal vez en algunos recorridos, no necesariamente creados por nosotros, pero hemos apoyado los eventos. Y es un poco lo que hemos hecho, ¿verdad? Con municipios, con gobiernos locales, ¿verdad? Es la creación de actividades para toda la familia, tanto recorridos en bicicleta como también clases de manejo de bicicleta, lo cual es muy importante también. Hay que empezar por enseñar a la gente a andar en bicicleta y bueno, y una vez que anda en bicicleta, pues también viene una parte importante que es que la gente sepa cómo se traslada, ¿verdad? Uno ya no solamente como deportista, sino que hay ciertas normas que cumplir, ¿verdad? Las mismas normas que tiene una persona que maneja en carro, pues también hay que tenerlas cuando uno maneja en bicicleta, y ciertos comportamientos, hasta cómo se utiliza la ciclovía, ¿verdad? Porque hay también una señalización un poco distinta a la que estamos acostumbrados, pero es un poco lo que hemos hecho con gobiernos locales y con gobierno nacional, pues por ahí hemos estado involucrados en la organización de algunos congresos de movilidad, y estuvimos participando en algunas consultas que hubo cuando se estuvo llevando a cabo la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, que se aprobó hace como 2 años, que fue que se firmó en el segundo debate, bueno, que ya se firmó quedó publicada en la Gaceta. Bueno, han tenido mucho trabajo, y parte de eso que también que queremos conocer de Chipicletas es lo que han hecho y también cómo se ve Chipicletas como organización en corto y a largo plazo, ¿verdad? Y cómo ven a futuro las ciclovías y el transporte alternativo en el país. Bueno, sobre esto último, como ya se empiezan a ver algunos pasos positivos, pues lo que uno podría esperar a futuro es que siga mejorando, ¿verdad? Hay muchísimo todavía mito que derribar, ¿verdad? No es sencillo, ¿verdad? A veces lidiar con personas dentro de instituciones que siguen pensando como se pensaba hace 40, 50 años, ¿verdad? Pero dichosamente cada vez hay más gente, cada vez hay más grupos, y bueno, empiezan a verse algunos cambios. Siempre aquí, como en cualquier parte del mundo, va a haber que lidiar, ¿verdad? Contra opiniones negativas, porque siempre está esta reacción hacia el cambio, que es inevitable. Pero bueno, creo que lo veo positivo. Como te decía, veo cada más personas jóvenes, cada más grupos, gente que se está incluso involucrando cada vez más con gobiernos locales y con gobierno nacional. Se empiezan a ver, como ya también hablamos, los primeros kilómetros de ciclovías. Bueno, hay incluso algunos que se adelantaron a San José, como el caso de Punta Arenas, bueno, incluso en Guanacaste, que ya existe una ciclovía hace bastante tiempo. Pero cuando uno comienza a ver eso, uno dice, ok, de aquí en adelante debería de ser mejor. No es que vayamos cuesta abajo, no es que va a ser sencillo,
incluso, bueno, pues hay que darle mantenimiento a lo que ya existe, hay que mejorar lo que ya existe y hay que seguir creciendo, ¿verdad? Y bueno, y un poco eso que hablamos antes, ¿verdad? No solamente se trata de ciclovías, ¿verdad? Se trata de saber cuál es la infraestructura adecuada para el espacio adecuado, crear estas redes, ¿verdad? Que permitan que las personas puedan viajar de manera más cómoda, más segura en bicicleta, también que puedan caminar, ojalá cada vez de manera más segura, y bueno, que se sientan cómodas, ¿verdad? Las personas y bienvenidas, porque en este momento creo que uno como peatón, ¿verdad? No se siente bienvenido en todos los espacios, y me pasa incluso en barrios que uno consideraría que son residenciales, donde uno es el invasor, y más bien debería ser al revés, ¿verdad? El carro es el invasor, pero bueno, en general el futuro lo podría dar más positivo, viendo un poco lo que está sucediendo, y bueno, esperemos que siga siendo así, ¿verdad? Que cada vez haya más gente apuntada, y ojalá que en el gobierno pues comencemos a ver esa transición también, ¿verdad? De personas con mayor conciencia, con mayor conocimiento y mayor experiencia, ¿verdad? Para que esos cambios sean posibles, y que eso es algo muy importante también, ¿verdad? Mucho depende del MOP, porque es el que al final de cuentas controla muchas de las vías principales, pero a nivel de municipio también es importante considerar que cuando hablamos de la GAM, y bueno, y en cualquier parte del país, hay muchísimos municipios, ¿verdad? Y cada municipio pues tiene su propia administración. Entonces, qué importante es comenzar a integrar municipios dentro de la toma de decisiones, ¿verdad? Dichosamente ahorita hay un ejemplo positivo entre Montes de Oca y Curridabat, pero eso va a tener que seguir sucediendo, y creo que también La Unión, si no me equivoco, pero eso es algo que tiene que seguir sucediendo, ¿verdad? Ponerse de acuerdo y tener planes que trasciendan el municipio, ¿verdad? Perdón, para que tengan lógica y para que al final de cuentas puedan suplir las necesidades de movilidad que tienen las personas. Sí, porque al final y al cabo los gobiernos locales son los que conocen las necesidades más inmediatas pues de su gente, ¿verdad? Entonces sería muy bueno que desde los gobiernos locales pues se tome la iniciativa para esto. Y ya para finalizar, estábamos hablando de apuntarnos ojalá a buscar medios alternativos. ¿Cómo hace la gente para apuntarse a chicicletas, a esas actividades que realizan? Cómo los pueden contactar, si tienen página en Facebook, en Instagram, para que todas las personas los conozcan, y aparte de que les den like, ojalá que se apunten a realizar esas actividades que pues poco a poco se van a ir ya habilitando conforme vaya avanzando lo de la pandemia. Claro, pues bueno, sí, siempre que tenemos actividades se publican en Instagram o en Facebook, que pueden encontrar como Chepecleta CR. También tenemos Twitter, pero definitivamente es Instagram y Facebook donde más nos estamos moviendo actualmente. Actividades en bici, como te mencionaba antes, todavía no tenemos oficialmente en esta época de pandemia, pero sí estamos llevando a cabo caminatas por San José principalmente, casi que todas las semanas, así que bueno, es cuestión simplemente de que nos busquen en Instagram o en Facebook. En Facebook siempre van a encontrar eventos creados, y en Instagram pues alguna publicación o historias, que es donde estamos generalmente publicando información, así que por ahí es donde vamos a estar mostrando lo que viene, y bienvenidas y bienvenidos a apuntarse. No, y sin duda alguna desde el TCU vamos a apuntarnos en esas actividades, y la verdad ha sido muy bonita esta tertulia porque hemos conocido más sobre este proyecto, ¿verdad? Y en nombre del TCU le agradezco mucho a Roberto por ese ratito de tertulia que fue muy provechoso, y esperamos que todas las personas que están escuchando este podcast pues igual hayan conocido un poquito más sobre chipetletas y se motiven ya sea a movilizarse en bicicleta o en otro medio alternativo, ¿verdad? Y de igual manera les agradecemos la compañía a las personas que nos escucharon, y les recordamos que pueden compartir este podcast, así como las demás publicaciones del TCU. En nuestras redes sociales salimos en Instagram y en Facebook con el nombre de TCU Reconociendo el Entorno. Les esperamos en el próximo capítulo, y que tengan un buen día, una buena tarde o muy buena noche.